grabarlo. Muy bien. Entonces, hemos estado estudiando, dentro de todo, hemos estado estudiando la base del movimiento o la base de la dinámica de un cuerpo, o bueno, de la dinámica de los fluidos, pero cuando los fluidos están quietos, ¿sí? Cuando los fluidos no tienen movimiento. Por eso esto es relativamente sencillo, ¿no? Hemos estudiado empuje y los casos más clásicos, y luego hemos hecho un ejercicio que está un poquito bastante más complejo, pero no estamos saliendo de lo que ya en su momento hemos estudiado, que es cómo se comporta un fluido en función de las distintas fuerzas o acciones que hay sobre ellos, ¿sí? Ok, desde la clase pasada hasta aquí, alguien que haya volado, todo bien, nada bien, sí, no, no, sí. ¿Todo bien? Hola, digan, Profesor, aunque buenas tardes. Gracie, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Este, Molesto. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó? No hay dinero. ¿Creen que uno vive sin dinero? No se puede. Yo sigo aquí trabajando. No importa, ya después algún día cobraré. Hoy no, no mañana, pero algún día cobraré. Mientras seguiremos trabajando. Dígame Gracie, ¿qué pasó? ¿Por qué la tardanza? Profesor, yo le quería pedir que desarrollemos unos cuantos ejercicios más antes de avanzar a mecánica, Antes de irnos a la parte fea. dinámica, antes de avanzar dinámica de fluidos, más ejemplos de estática. A ver, vamos a ver. Quería pedir. Ujú. No, voy a hacerse toda la clase. No, no, Kevin. Ya, no, no sufran, tampoco están tan mal, creo. Creo, sí. Postdata, ahorita vamos. Entonces denme un minuto, voy a seleccionar unos cuantos ejercicios mientras que pongo una musiquita que no tenga copyright. Ya, ok. Eh, Tengo un ejercicio más que podría servirnos para entender lo de empuje, que es lo que quiero ver. Y hay un ejercicio que podría ser para combinar ambos términos, ¿no? Ambas cosas que hemos estado estudiando. Aunque va a estar difícil, pero... A ver, déjame ver un ratito, ¿ya? Quiero ver qué otro problema podemos poner que les pueda servir para entender esto. Ese problema. Creo que podemos hacer... Ya, este de aquí ya está. Uy, ese está feo. Pero este está feo, pero puede ayudarme bastante, ¿sí? De un momento. Estos los voy a... Son dos ejercicios nuevos que tengo por aquí. No los tengo resueltos, ya normalmente tengo ejercicios resueltos. O sea, normalmente yo resuelvo los ejercicios antes para que ustedes los puedan tener. O sea, el ejercicio está resuelto por mí. De tal manera que es más sencillo de que yo lo pueda explicar. Pero cuando no está resuelto, como es el caso que voy a poner aquí, puede que me equivoque algunas cosas. Lo cual es bueno porque ustedes se van a dar cuenta que en realidad no es que su profe se sepa el tema de memoria, ¿ya? Porque no me lo sé de memoria, sería mentirles y decirles, no, sí, yo me sé todo el tema. No, 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 uno tiene que ser sincero con ustedes. No es como que yo realmente me sepa todo el tema. Yo sufro bastante porque hay temas que no conozco. O que no recuerdo, más que no conocer, ¿no? Son temas que no recuerdo y que uno tiene que, pues, analizarlos, ¿no? Sin embargo, este puede ser... Pues está un poquito fuerte. Bueno, pero ya. Este que está aquí también. Estos tres ejercicios vamos a resolver, ¿ya? Luego vamos a pasar a estática de fluidos sobre compuertas, ya que es un tema que no lo pensaba desarrollar, pero conversando con un primo mío que es especialista en fluidos, él me dijo, ¿no? Todo ingeniero de ambiente, todo ingeniero ambiental que se respete, debe saber mínimo este tema, ¿no? Entonces, eh, estoy malísimo, bro. ¿Qué pasó, Edinson? ¿Te estás muriendo o es que no has entendido nada? Noel, ¿qué pasó? ¿Por qué no pisiste? Ah, sí. ¿Por qué no has venido, Noel? Ya me acordé. Tienes unos cuantos minutos para explicarle al profesor por qué no has venido a clases. Ah, casado.
O sea, no cansado. O tal vez sea cansado. O realmente has contraído matrimonio. Si es así, felicidades, Noel. Qué gusto. Que todavía hay gente que cree en el matrimonio. Yo no, pero bueno. Es un gusto que haya gente que todavía cree en el matrimonio. Pero... Ay, no encuentro mi cargador. Bueno, ya después cargo porque tampoco es que tenga batería. Ok. Gracias, bro. ¿En serio te has casado, Noel? No hay forma. No creo. Y ni siquiera ha venido la invitación. Aunque no voy, pero aunque sea, pues no, un profe. Lo invito a mi. Lo invito. Lo invito a mi boda, profe, ¿no? Tráigase trago, algo parecido, pero bueno, pues no. ¿Quién los entiende ustedes, muchachos? Ey, ya debe haberse subido. Ah, es que yo soy medio sonso. Al cuello, no sé, lechoncito. Uy, cajita china. Bueno, pues yo no me quejo, un chanchito al palo. Bien recibido será. Muy bien. No, si te has casado, Noel, seriamente, saliendo de las bromas y todo lo demás, felicidades, muchacho. Espero que te vaya bien, que hayas tomado la decisión correcta, que te vaya bien y que no sea impuesto, por favor. Solo pedimos eso. Ejemplo 9, ejemplo 10. Ya. Ah, acá tengo que insertar doble imagen. Ok, vamos a hacer una recopilación de la parte más compleja de este tema, ¿ya? Que la parte más compleja en realidad es empuje, ¿ya? La parte más me ha sentido pésame. Diógenes. Bueno. Dice, una barra homogénea de peso P, de área de sección transversal A y de longitud L, uno menos, flota en el agua con uno de sus extremos anclados a una profundidad H, como se muestra en la figura. Considerando el espesor de la barra pequeña, determina el ángulo Z de equilibrio, donde la densidad del líquido es ρ. Ya, ok, este es el ejemplo 10. Ya, vamos a ir con todo, ¿ya? Vamos a hacer este problema con un poquito de... A ver, un ratito voy a... Uno menos. ¿Por qué? No. Posdata, yo les podría poner el mismo problema, pero con una barra no anclada. O con una barra agarrada con un hilo. Ya hay muchas formas de variar este problema. Yo no lo voy a variar, lo voy a tomar desde cero porque me parece un problema interesante para trabajar. Pero tengan cuidado porque sí, o sea, sí hay formas de que este problema se vuelva muy, muy, muy denso, ¿ya? Pero lo primero es lo primero. Profe, lo que estamos hablando es de un cuerpo que se encuentra en equilibrio. Cuando estamos hablando de un cuerpo en equilibrio, lo primero que vamos a pensar es que la suma de fuerzas, ¿cuánto es, jóvenes? Cero en equilibrio. Muy bien, recuerden esto, como estamos hablando de equilibrio, estamos hablando que la suma de las fuerzas en total, sí, esto de aquí, que la suma de todas las fuerzas de mi sistema, vectorialmente hablando, es igual a 0. Entonces hay que pensar qué fuerzas vectoriales vamos a encontrar. Pregunta del día. Todo cuerpo con masa, ¿qué tiene? Todo cuerpo con masa, ¿qué tiene? Peso, muy bien, Gracie. ¿El peso de dónde va? Masa por gravedad. Todo siempre de fuerza de gravedad. Todo cuerpo con masa tiene una fuerza de gravedad que va del centro hacia abajo. Siempre recuerden esa frase. O sea, dentro de todo es una frase muy común de escuchar. Pero siempre recuerden, siempre el peso es del centro hacia abajo. Pero también hay que pensar en el empuje. Quiero preguntarles algo. ¿El empuje va a hacer que esa barra se quede abajo o va a hacer que esa barra suba? El empuje de la gravedad El empuje del agua, el empuje del agua. va a hacer que suba, bro. Va a hacer que suba. Muy bien. Un ratito estoy poniendo...
Ya, bueno, si nos van a poner copyright, igual como siempre he dicho, a mí no me dan, yo no monetizo, así que voy a poner musiquita. Si escucha música rara o música que dicen este profe no le tiene miedo al copyright, eh, bueno, ya sabrán por qué es. Esperemos que, como no está monetizado, igual dejen que el video esté arriba. Si no, lo mandaré otra vez. Ok. Obviamente, el empuje debe empujar la barra hacia arriba, ¿no? Quiero preguntarles algo, que es la parte interesante. Estoy perdiendo dinero, profesor, si me da el éxito. Pregunta del día. El empuje va a empujar hacia arriba ya, pero ¿dónde? La pregunta es ¿dónde? ¿Ahí arriba estará bien el empuje? ¿Estará justo en la fuerza de gravedad? ¿Estará debajo de la fuerza de gravedad? ¿O debe haber una condición para que esta barra se mueva? Mayormente, profesor, el empuje se debe estar dando entre el contacto del ángulo y del agua. O Porque sea, no va a haber empuje ahí en el engrane. ¿ahí? Ok. Primera condición, que creo que ya lo conocemos, ¿no? Toda esta barra tiene una longitud L. Sí, si no me sale bien, no sé. Aquí está. Toda esta barra tiene una longitud L. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Chachos. Toda esa barra es de longitud L. Ya. ¿Dónde va a estar el centro de gravedad? ¿Dónde va a empezar a ver la fuerza de gravedad entonces? Si la barra mide L y el centro de gravedad o la fuerza de gravedad es en la mitad, ¿cuánto sería ahí? L medio. Muy bien. Bien, Diógenes. Profe. Pero es que esto obviamente va a estar en L medio, profe. Muy bien. Esto es fácil de hacer porque ya sabemos que toda la barra vale L y que va a estar en la mitad. Ok. Segundo punto. ¿Toda la barra está bajo el agua? No, 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 no. profesor. No toda la barra va a estar bajo el agua. Entonces puedo decir que solamente una sección de la barra, por ejemplo, esto que está aquí, que le vamos a llamar la letra... vamos a ponerle la letra Y. ¿Sí? O X. Sí, X. No se me ocurre en realidad un nombre interesante para esto. Déjame ponerle Y, ¿ya? Y es la longitud que está dentro del líquido. Ya, si la fuerza de gravedad afecta al centro de gravedad de toda la barra, el empuje va a afectar al centro de gravedad de la barra o al centro de la sección sumergida. ¿Puede repetir, profesor? Ya. El empuje, la fuerza de gravedad va del centro de la barra hacia abajo, ¿no? Cuando hablamos de empuje, que es la fuerza ejercida por un líquido. Sí, voy a cambiarle de color para que ya. Este empuje va a estar en el centro de la barra, o sea, por ejemplo, aquí, en el mismo fuerza de gravedad, o va a estar en el centro del líquido del cuerpo sumergido, o sea, en el centro de donde se sumerge el cuerpo. En el centro de sumergido. Pues. Eso. Profe, lo que sucede es que el empuje no afecta a toda la barra. El empuje solamente afecta a la parte sumergida. Por ende, el empuje siempre va a actuar en el centro de gravedad del volumen sumergido. De nuevo, el empuje, lo voy a poner aquí, solo afecta al centro del cuerpo sumergido. Eso me permite a mí saber que esa fuerza E va a empujar hacia arriba. Ok,
tengo la fuerza E que empuja hacia arriba, tengo la fuerza de gravedad que está empujando hacia abajo, desde el centro. Yo necesito saber cuánto es la distancia hasta aquí. Ya, si todo lo sumergido es la distancia Y, la mitad sumergida, ¿cuánto va a ser? Si toda la barra sumergida vale Y, solo lo sumergido vale Y, ¿la mitad cuánto sería? Y medios. Muy bien, Y medios. Muy bien. Lo que tengo aquí, profe, es... Borro porque solamente quiero analizar eso. Muy bien, solo estoy analizando, profe, cómo la fuerza del empuje y la fuerza de gravedad van a actuar sobre esa barra que está dentro del líquido, con sus respectivas distancias. Ok, no me voy a mover más de aquí. Ah, sí, creo que puedo hacer algo más como para que lo puedan ver. Voy a decir que todo este lado sumergido, para que... no sé si puedo hacerlo con este morado. Ahí está. Y toda esa distancia sumergida es L. Digo, es Y. Entonces, ahora, ya con esto tenemos más o menos en el análisis del cuerpo. Lo segundo que tengo que darme cuenta es que ese cuerpo está en equilibrio, pero no en equilibrio de que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿En qué tipo de equilibrio está? Fuerzas que van para hacia arriba son igual que fuerzas que van para hacia abajo. Ya, pero abajo tiene como una especie de guía. Como una especie de... Ay, ¿cómo se llama esta cosa? Como una especie de... Ay, en español no sé cómo se dice. Con una especie de tornillo. Ahí está, con una especie de tornillo. Ese cuerpo está atado al suelo. Eso no se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso va a rotar, ¿no? ¿O no? Mírenlo bien, mírenlo bien. Por eso les digo, estamos analizando un cuerpo que se va a mover a la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Estamos analizando un cuerpo que puede rotar horaria o antihorariamente. Miren ahí. Anti Ya. Horariamente va a rotar. O sea. Entonces no estamos analizando un cuerpo. Cuando hablamos de este equilibrio, es el equilibrio clásico. Utilizamos la suma de fuerzas igual a 0. Pero el equilibrio que yo estoy buscando, profesor, el equilibrio que yo estoy utilizando, es equilibrio de rotación. Ya, miren. Pueden que me digan que no han hecho muchas cosas en física 1, ya, pero es que esto sí al menos. ¿Cómo se determina el equilibrio de las rotaciones, jóvenes? ¿En base a qué? Al centro de gravedad, creo. Oh, no. Ya, sí, ya vi que no la han hecho. Ok. Creo que esto está un poco... Ya. El equilibrio de traslación viene dado por la suma de fuerzas igual a 0. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Chicos, ¿todo claro ahí? Ya. Pero el equilibrio de rotación no puede estar dado por las fuerzas, porque las fuerzas tienen direcciones X, Y, Z. ¿Sí? Cuando hablamos de equilibrio de rotación estamos hablando de cuerpos que giran. Y para nosotros analizar cuerpos que giran, en realidad donde nos vamos a centrar es en lo que se llama la suma de los torques o de los momentos o de las fuerzas de rotación. Sí, la suma de torques debe ser igual a 0. Tengo miedo de lo que voy a decir ya, pero ¿han hecho torque, aunque sea en la academia, por favor? Hola, ¿no? Yo no, profesor.
Ya. ¿Alguien que haya hecho ese tema en su momento? Chicos, hola. No me asusten, por favor. No, profesor. Oh, no. Ok, ya. Nota, Primera nota rápida, ¿ya? vez. Cuando hablamos de rotación estamos hablando de que un cuerpo puede girar, ¿ya? Si ustedes en algún momento, ya, si en algún momento han querido cambiar la chapa, bueno, no la chapa, si en algún momento han querido cambiar, por ejemplo, una rueda, o han querido cambiar el caño de la casa o algo, han necesitado una llave. Las llaves, llave inglesa, etcétera, 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 sabrán que mientras mayor es la distancia del punto de donde quieres rotar a donde quieres rotar, es más sencillo hacer que un cuerpo gire. Otra forma de estas, intenten abrir y cerrar una puerta desde el pomo, o sea, desde donde giran, y inténtenlo abrir y cerrar desde la parte donde están las bisagras. Les apuesto que la parte de las bisagras les va a parecer imposible girarlo. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros consideramos la rotación de un cuerpo cualquiera, si esto va a ser un mini... Va a ser un mini repaso, pero bien mini repaso. Ahí está. Esta es la fuerza F. Aquí yo tengo una especie de eje. Y esta es la distancia D. Para nosotros siempre, siempre jóvenes, decimos que el torque o la fuerza de rotación de un cuerpo se estudia como el producto cruz de la fuerza por la distancia desde el eje hacia donde se encuentra este cuerpo. Obvio, esta es la versión vectorial. La versión escalar, la versión que se enseña normalmente en la academia, es torque igual a fuerza por distancia. ¿Sí? Eso es algo que normalmente ya no debería explicar. Pero bueno, veo que no lo han hecho antes, así que no está de más volvérselos a explicar, ¿sí? El torque es eso. Es la multiplicación de la fuerza con la distancia de un cuerpo. Y normalmente mide cómo rota un cuerpo. ¿Todo claro ahí? ¿Alguien voló ahí? No, profesor, sí. Ya. Tengan esto siempre en cuenta cuando hablamos de torques, ¿sí? Torque es cómo nosotros vamos a estudiar la rotación de un cuerpo y cómo este se mueve en función de la fuerza por la distancia. Eso les va a darse cuenta, ¿por qué? Porque miren, a esa barra va a girar y tiene las fuerzas y las distancias. Lo único que toca es calcular cuánto de esa fuerza o cuánto de esa distancia vas a utilizar, ¿sí? Ya. Tengo esto, ya. Entonces yo voy a utilizar, profe, el equilibrio de torques, el equilibrio de rotaciones, que también lo puedo ¿horario? Lo puedo reducir a esto. ¿Sí? Que el torque horario va a ser igual al torque antihorario. Hay que ver cuál de estas fuerzas genera horarios y antihorarios. La fuerza de gravedad, por ejemplo, si ustedes tienen esta barra y le ponen y jalan donde está la fuerza de gravedad, van a ver que hace este movimiento. Y ese movimiento es horario. Y el empuje es como si estuviera empujando hacia arriba. El empuje hace este movimiento, que es el movimiento anti-horario. ¿Sí, no? Espérense. Ah, no, de este lado. De este lado. Listo. Ya tienen horarios y antihorarios. Ya saben cómo se comporta. Ahora solamente toca calcular. Ya. Hasta aquí primero. ¿Alguien se perdió? ¿Todo bien? ¿Nada bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Hola. ¿Alguien voló más de lo que usual por ahí? Personalmente no todavía, problema. Ya, gracias Edison. Ok, si no han volado puedo seguir. Ok, siguiente paso. Profe, lo que yo tengo que calcular ahora es, primero, normalmente tienen que darse cuenta que el torque
solamente existe cuando forma 90 grados la distancia con la fuerza. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta distancia con el empuje, esto no forma 90 grados. No hay forma. Y la fuerza de gravedad con la barra tampoco forma 90 grados. Entonces yo tengo que buscar distancias que formen 90 grados. Las distancias que forman 90 grados van a ser esta distancia que voy a llamar x1. Y esta distancia que le voy a llamar x2. ¿Sí? Y si se preguntarán, ¿y cómo rayos calcula x1, x2, profe? No tiene sentido. Ya. Miren, esto lo voy a intentar hacer. Voy a hacer un apartado de geometría, ¿ya? Es geometría del problema. O sea, voy a trasladar el problema, todos los datos que tengo del problema de geometría, y los voy a dibujar aquí, ¿sí? O sea, literalmente hablando, profe, yo tengo esto, un triángulo rectángulo. La profundidad del agua. Dime. Profesor, simplemente, ¿por qué no lo haces una descomposición, profesor? ¿La descomposición vectorial? Claro, para hallar el torque para que él pueda formar 90 grados con el punto. También podría hacerlo. Pero pregunta, ¿tú sabes cuánto vale Y? No, profesor, pero hay un ángulo. Y con un ángulo a base del ángulo, ¿no podría ser una descomposición vectorial? Sí. Si quieren lo hago con Desktop. Es más, bueno, sí. A ver, denme un ratito. Sino que lo quería hacer con la geometría que era un poquito más práctica, creo yo, pero ya. Miren. Si es geometría, normal. Ya, listo. Miren. Lo que dice Edison es lo siguiente, profe, es que usted ya tiene un ángulo, que es este Z que está aquí, que está ahí arriba. Podría hacer una descomposición con cada una de las fuerzas para poder determinarlo. Es decir que, por ejemplo, a mí solo me interesa la fuerza que forma 90 grados. Disculpen. La fuerza que forma 90 grados con mi barra. Es decir, las fuerzas que están en estos ejes. Ya, listo. Entonces vamos a bajarle, porque si no el gráfico no ayuda. Disculpen. Ya está. Profe, entonces en realidad lo que yo tendría que descomponer, disculpen, son en esos ángulos. Si este es el ángulo Z, este ángulo también es Z, y este ángulo también es Z. Y la única fuerza que actúa sobre la barra, para ambos casos, por ejemplo, sería, miren aquí, para el empuje, para el lado del empuje, la única fuerza que actúa vendría a ser, disculpen, este que está aquí, que es empuje coseno del ángulo. Y para la fuerza de gravedad también, profe. Porque lo único que actúa, lo único que hace para que sea ahí, es fuerza de gravedad coseno del ángulo. Entonces, ya con esto simplemente tendría que hacer esto. El torque horario, el que se genera por la fuerza de gravedad, sería fuerza de gravedad coseno del ángulo por la distancia, que en mi caso es L medios. Y del otro lado, ¿sí? Para el lado del empuje, que es el que hace en sentido antihorario, sería empuje coseno del ángulo multiplicado por la distancia, que es Y medios. Ya, ahí es donde te decía, ahí es un poco lo que te decía Edson. ¿Cuánto vale Y medios? Bueno, tendrías que hallarlo ahí arriba, bro. Ahí va por geometría, ¿sí? O sea, igual es lo mismo. Es lo mismo que si yo hubiera empujado las fuerzas o la distancia. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué, profe? Miren, de aquí yo tengo esto. Tengo un triángulo rectángulo que la hipotenusa vale Y. Esto vale H. Y esto vale el ángulo Z. De aquí puedes sacar que Y es igual seno, ¿no? Sí, H sobre seno del ángulo. ¿Sí? Así es. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte?
Sí, está bien, profe. Por trigonometría también. Por trigo. Ujú, eso es por trigo. Listo. Si h vale eso, si y medios vale esto, creo que pueden hacer esto, ¿no? Y ya pueden empezar pues a resolver, ¿no? ¿Por qué, profe? Ah, porque tenemos cosas como fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad es masa por gravedad. No hay una... ¿Cómo les digo? No hay magia ahí. El empuje, profe, es densidad, gravedad... No. Sí, densidad, gravedad por volumen sumergido. Densidad por gravedad por volumen sumergido. Profe, ¿cuánto es el volumen sumergido? Vuelvo a preguntarles, ¿toda la barra está sumergida? No, profesor. No. Creo Solamente, profe, esa la parte. sección Y. Si yo quiero el volumen de eso, profe, es el área transversal por la longitud, que en este caso sería E igual densidad por gravedad por Y por A. Pero Y, profe, ya usted lo había calculado como A por H sobre el seno del ángulo. Ya ahí tienen cuánto vale el empuje, ya tienen cuánto vale la fuerza de gravedad, ya tienen los ángulos y ya tienen Y medios. Lo único que toca hacer es reemplazar y resolver, ¿no? Esto es mg coseno del ángulo, que nunca cambió, por L medios, igual al empuje, que ahora es densidad, gravedad, área transversal por la altura sobre el seno del ángulo, multiplicado, profe, por el coseno del ángulo, multiplicado por el ángulo medio. Y el ángulo medio para mí, profe, era h sobre 2 seno del ángulo. Creo que pueden eliminar gravedad con gravedad. ¿Sí? Creo que no hay nada más que pueda... Ah, coseno con coseno también lo pueden eliminar. Podemos acomodar todo un poco y me queda ml medios igual a la densidad por h al cuadrado sobre 2 veces el seno del ángulo. ¿Ahí lo ven? Profesor, el seno del ángulo no se multiplica. Ah, lo siento, seno de ángulo cuadrado. Listo. Y con esto lo único que toca es ordenar bonito, porque lo que te han pedido todo el problema es cuánto debería ser el ángulo para que esté en equilibrio. Es decir, me piden el ángulo. Lo ordenan bonito y sale que el seno del ángulo... ¿Sí? Ah, 2 y 2 también se van. El seno del ángulo es h raíz de densidad sobre m por L. Si mis matemáticas no fallan, es... Ah, ¿y el A dónde está? Ahí está. Si mis matemáticas no fallan, está ahí. Pero de nuevo, esto es si mis matemáticas no fallan. Yo puedo dudar mucho en mis matemáticas. Pero hasta ahí, ¿todo claro? Sí, está bien, profe. Ya. Pero yo quiero el ángulo. Arcoseno o seno a la menos 1 de h raíz de la densidad A entre m. Funciona igual para todos los problemas. Cada problema que ustedes tengan de un cuerpo que está sumergido de una u otra forma puede analizarse de la misma manera, siempre y cuando primero, su primer paso de ustedes jóvenes es determinar qué tipo de equilibrio estamos viendo, si es equilibrio de traslación o equilibrio de rotación. Y luego, en función de eso, aplicar los equilibrios, ¿sí? Siempre recordando cómo defines tú tu fuerza de gravedad, cómo defines tú tu empuje, y a partir de ahí lo operas. Todo eso, claro, confuso, todo bien, nada bien, sí, no, no, sí. 40 minutos es un problema. Pero bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie vuela ahí?
Ya, profe, ¿cómo no se confunde haciendo tantos gráficos? Es que los he hecho un montón de veces. Pero si ustedes no se quieren confundir con los gráficos, háganlo por separado, ¿ya? Si yo se los pongo en un examen, ustedes pueden hacerlo por separado y a partir de ahí lo pueden trabajar, que es un poquito más sencillo, ¿sí? Muy bien, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Nadie vuela? Supongo que no, porque nadie me dice nada. Paso a la siguiente, como para amenizar un poco el día. Ok, mazo, dice Gracie. ¿Qué pasó, Gracie? ¿Qué faltó? Ah, este también es por dos partes. A ver si tengo la otra parte por aquí. Acá está. Este es el problema completo. Dice: un corcho cilíndrico de masa M1 y sección transversal A1 flota en un líquido de densidad ρ. El corcho está conectado por medio de una cuerda sin masa de longitud L a un cilindro de aluminio de masa M2 y sección transversal A. El cilindro de aluminio puede deslizarse sin roces por un orificio hermético en el fondo del recipiente. Calcular la profundidad H a la que debe hallarse la base del corcho para que el sistema de los dos cilindros esté en equilibrio. La presión atmosférica juega un rol, o sea, hay que calcular si es que la presión atmosférica también genera un cambio en este cálculo. Muy bien. A ver, ¿alguna idea de cómo hacer esto? ¿Alguien? ¿Alguien por ahí alguna idea que diga: ah, profe, pero lo puede resolver así? Falta repasar. Pues. Sumar las fuerzas y las... Bueno, profe, es que como me están hablando de equilibrio, lo primero que me viene a la mente es las fuerzas, ¿no? El empuje. Es decir, cómo es que en realidad actúa las fuerzas sobre este cuerpo, ¿no? Vamos a comenzar con eso. Voy a recortar este cuerpo. Espérense. Primero vamos a acomodarlo bonito, ¿eh? Ya está. Profesor, ahí el empuje actuaría en dos sentidos. Exacto. Es lo que yo... En dos sentidos, claro. Y tanto la tensión también para ambos lados. Ya que el empuje va a actuar y en ambos sentidos, en cada cuerpo. Ah, ya, a ver. ¿Seguro? O sea, prácticamente el volumen sumergido de arriba está en la mitad y el de abajo. Y el empuje siempre funciona cuando el cuerpo está ahí adentro. O sea, como que dice en contra. El empuje se encarga de botar el cuerpo dentro del líquido. Ya, es cierto. El empuje se encarga de que el cuerpo no esté ahí, muy bien. Ajá, y por eso digo, o sea, va a haber dos empujes ahí para ambos cuerpos. Sí. Y como va a empujar, la tensión supongo va a estar en contra del empuje. Es lo que yo pienso, bro. Depende de que analiza la gráfica también. Vamos a analizarlo de a poco, ¿sí? Sí. Ya, primero lo primero, profe. Voy a mover esta L para este lado de acá para que no me incomode, porque de verdad que es incómodo tener esa L ahí, no me va a permitir ver bien las fuerzas. La distancia de aquí hasta aquí vale L, ¿sí? Ahorita... Ah, me pregunto si funcionará acá. Ah, mira tú, sí funciona. ¿Quién diría? Ya. Cositas, ¿ah? Aún después de que tengo esta tableta un montón de tiempo, cositas que uno aprende. Ok, del centro hacia abajo, ¿qué fuerza, qué tienen todos los cuerpos? Peso, profesor. MG. Fuerza de gravedad 1. Y de aquí fuerza de gravedad 2. ¿Todo claro? Ya. Aquí está bien la lógica de Edison. ¿El empuje te puede empujar hacia abajo?
O sea, tú entras en el líquido y el líquido te absorbe o el líquido te empuja. Empuja. El líquido te empuja. Entonces, hacia arriba, ¿quién va a estar? El empuje del sistema, ¿no? Claro. Muy Para bien. abajo tenemos, profe. Ah, ¿por qué el de abajo también? Porque la mitad del cuerpo está sumergido y la mitad no. Es lo que yo pienso. Bueno, normalmente debería botar por afuera, pero el cuerpo es lo que me da a entender es que esa vasija para abajo también está abierta, no sé, o cómo lo veo. O es el masa 2. Lo que pasa es que la masa Entonces, 2... ¿no sería más bien la presión? Muy bien, Noel. Profe, es que no debería ser la presión en realidad. Recuerden que al final el empuje es una variación de presiones. Nada más, es la presión de lo que te empuja hacia abajo, de lo que te empuja de arriba y la presión que empuja hacia abajo. Recuérdenlo siempre, el empuje, ese empuje que nosotros consideramos una fuerza, en realidad es una variación de presión. Es la presión ejercida, por ejemplo, sobre aquí arriba, menos la presión ejercida por aquí abajo. Y es cuando la presión de abajo es mayor a la presión de arriba y a la fuerza de gravedad que los cuerpos se mantienen arriba. Es cuando aparece el empuje. El empuje no es una fórmula que aparezca porque se puede. El empuje en realidad lo que te está queriendo estudiar es esa variación de presiones. Entonces, aquí en este cuerpo podríamos analizar el empuje. Pero, ¿qué sería más fácil? ¿Analizar el empuje o analizar la variación de las fuerzas generadas por las presiones? Las presiones creo mejor, bro, porque está abierto y está abajo, sí, tiene razón. A ver, en la tapa de aquí arriba, ¿qué presión? ¿Quién está generando la presión? El líquido, profe. Muy bien, profe. Toda esta altura del líquido hasta aquí va a generar una presión que le voy a llamar... no quiero hacer esto. Que le voy a llamar F2, que es una fuerza 2 generada por la presión del líquido. Muy bien. Y en esta tapa que está aquí abajo, ¿quién genera presión? La atmósfera. Ahí viene la parte difícil, ¿no? ¿Quién genera, profe, en realidad presión ahí abajo? La atmósfera, supongo, profesor, o no sé qué sería ahí. Ahí la única idea que hay es la atmósfera, ¿no? Pero, pregunta, ¿y aquí arriba no estaría también afectando la atmósfera? ¿Aquí no hay una presión atmosférica? Claro, siempre en cuando que es una vasija abierta, profesor. Ujú. Entonces, pregunta, si hay presión atmosférica arriba y presión atmosférica abajo, ¿realmente vas a tener un cambio? Yo creo que no, profesor, porque había un equilibrio entre esos dos, creo. Claro, profe, es que aquí, estas dos que están aquí no me interesan porque prácticamente están equilibradas. La presión atmosférica de arriba y la presión atmosférica de abajo van a mantener el sistema quieto. Así que ellas no me interesan. Lo que me interesa son las fuerzas presentadas aquí. Entonces, ahora, pregunta, este cuerpo, espérense, voy a poner qué ejemplo era, ejemplo 11, ya. Pregunta, ¿este cuerpo está en equilibrio de rotación o en equilibrio de traslación? ¿Qué es lo que estamos queriendo analizar? Pregunta, de nuevo, dicen que el cuerpo, el cilindro viene a calcular si los dos sistemas están en equilibrio. Ya. ¿Ese cuerpo puede rotar? No, es más probable que suba o que baje. Pero como está en equilibrio, ¿cuál de los dos equilibrios voy a tomar? ¿El equilibrio de traslación o el equilibrio de rotación? Traslación, pues no sé.
Profe, como yo quiero, como el sistema está en equilibrio, yo lo que voy a ayudar es mi equilibrio de traslación. Como es mi equilibrio de traslación, la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Profe, ¿pero qué fuerzas? Si se dan cuenta, solo hay fuerzas hacia arriba, hacia abajo. Así que aquí no me voy a hacer bolas. Empuje menos fuerza de gravedad 1 menos fuerza de gravedad 2 menos la fuerza 2 debe ser igual a 0. ¿Lo ven ahí? Sí, profe, de acuerdísimo. Ya. Empuje, profe, ¿cómo se calcula el empuje? Recuerden siempre. El empuje se calcula como densidad, gravedad, volumen sumergido. ¿Todo claro? Dime, Noel. Noel. Profesor, una duda. En la masa 2 no habría otra. No, ¿me escucha, profesor? Sí, te escucho. Ya, decía que en la masa 2 no existe fuerza de empuje distinta que existe en la masa 1. Ya. Profe, ¿por qué en la masa 1 se considera el empuje y en la masa 2 no está considerando el empuje? Ya. Como dijo Edinson, es que el empuje debe darte en dirección contraria a donde tú deberías ir normalmente al fluido. Si no hubiera un fluido, tú deberías estar yendo hacia abajo. Pero el fluido evita eso empujándote hacia arriba. Ya. Por eso no vas a encontrar un empuje hacia abajo. El empuje normalmente es hacia arriba. Pero otra cosa que quiero que hagan, recuerden, creo que lo voy a poner aquí para que lo tengan en mente, porque creo que no lo quise demostrar porque dije, mucha cosa demostrarlo, ya sabrán ya. Pero empiezo a creer que lo debería haber demostrado. Ahí, ¿dónde está empuje? Es que en realidad el empuje para nosotros siempre el empuje es solamente una variación de fuerzas. ¿Ya? Oigan, ¿dónde he puesto empuje? Principio de Pascal. Vasos comunicantes. Oigan, ¿no he hecho empuje? No me digan que no, porque sí me acuerdo de haber hecho empuje. Ay, no he hecho empuje. Qué raro. Ah, no, ahí está. No, por acá debe estar. Acá está. Recuerden que al final el empuje, este empuje que nosotros calculamos, es solamente la variación de las fuerzas generadas por las presiones sobre un fluido. ¿Sí? Por ejemplo, sobre esta superficie que está aquí, va a generarse una fuerza 1 de la presión 1, que es la presión que va por la tapa de arriba. Y este que está aquí abajo, ¿sí? Que va empujando hacia arriba, no es otra cosa que la fuerza generada por la presión 2, que es la presión de todo el líquido de donde están para arriba. Entonces, ¿qué es el empuje? El empuje en realidad es la variación de estas fuerzas, la variación de la presión, de la fuerza de la presión 2 menos la variación de la fuerza de la presión 1. Por eso que cuando el líquido está flotando, o sea, por ejemplo que tú tienes el líquido aquí, o sea, un cuerpo aquí, en realidad el empuje solamente es de esta sección, porque este es el que está empujando hacia arriba. Y si un cuerpo está totalmente sumergido, tienes que calcular las diferencias entre presiones. Ahí, cuando la fuerza de gravedad y la fuerza de estas dos presiones, o sea, cuando la gravedad y el empuje es lo mismo, es cuando realmente te sale el problema. Ahora, ya está. ¿Por qué en esta fuerza que está aquí no calculo las fuerzas de gravedad? ¿Por qué no calculo el empuje? Porque en realidad he calculado las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Y las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es solamente la fuerza 2, que es la fuerza de la presión del líquido encima de eso. ¿Ahí se entiende mejor, Nel? Sí, profe, sí. Ya, entonces, profe, pero ¿y abajo o arriba no debería actuar algo? Sí, normalmente debería actuar la fuerza de gravedad. Pero como yo ya que o sea, aquí debería haber, por ejemplo, la presión atmosférica. Y aquí también debería haber presión atmosférica. Pero en ninguno de los dos lo he calculado porque en realidad la presión atmosférica a tan pequeñas distancias no hay un cambio. Por eso es que no los he calculado.
¿Sí? Ahora, ¿dónde estoy aquí? Ya. Por eso es que no hay un empuje en la masa 2. La masa 2 no consideras el empuje porque lo que consideras es la presión del cuerpo desde arriba. ¿Sí? Ya. ¿Cómo iba? Ah, acá, ya. Empuje, profe, densidad, gravedad, volumen sumergido. Ya. Y la fuerza puede ser presión por área. Listo. ¿Ahí todo claro? Y la presión en un líquido, recordemos que es densidad, gravedad, altura. Miren, con esto lo hago todo. Profe, volumen del cuerpo sumergido, ¿sí? Vamos a cortarlo aquí para que lo puedan leer después. Ok. Profe, el empuje debe ser densidad, gravedad, volumen sumergido. Pero como te dicen que es un corcho cilíndrico, es área transversal por la altura. Es decir, es A1 por la altura que está sumergido. Que si se dan cuenta, solamente es esta sección que está aquí, que es H. Listo. Las fuerzas de gravedad creo que no es mucha magia. Fuerza de gravedad 1 es masa 1 gravedad. Fuerza de gravedad 2 es masa 2 gravedad. Y fuerza es densidad del líquido, densidad, gravedad, altura por el área, que en mi caso es área 2. Profe, pero la altura la he calculado como esta distancia desde acá abajo hasta acá arriba. Esa distancia es L más L, densidad de gravedad L más L, por área 2. Ya ahí ya tengo todas mis fuerzas. De aquí es una cuestión de acomodar y de ordenar bonito para que pues... Disculpen. Como para que el problema no quede así todo desordenado. Es solamente ordenar un poquito. Y eso te va a quedar, por ejemplo, densidad, gravedad, altura, área 1, altura, menos masa 1 más masa 2 por la gravedad, menos densidad, gravedad, altura, área 2, menos densidad, gravedad, altura, longitud, área 2. Esto es igual a 0, porque lo que a mí me piden es calcular la profundidad h. Es decir, aquí tengo que ordenar para que me quede h en un solo lado. Creo que lo puedo ordenar de esta forma. Densidad, gravedad, altura, área 1 menos área 2, menos gravedad, masa 1 más masa 2. Aunque no. Un ratito. Ya. Porque esto lo voy a estar aquí, esto lo voy a estar acá, ya. Esto me queda densidad, gravedad, altura, A1 más A2. Lo siento. Menos A2. Y del otro lado me quedaría densidad, gravedad, longitud, A2 más masa 1 masa 2, gravedad. Creo que todos se pueden ir las gravedades, que no me interesa. Y sí, y lo mando esto a dividir. Y lo único que me queda es que H es igual a densidad área 2 más densidad área 2 por longitud más masa 1 más masa 2, todo sobre densidad, altura, diferencias de área. Sí, ahí está. No, está H, no está, listo. Ya está. Se darán cuenta, o sea, se ve difícil ya, pero no es imposible, porque al final es el mismo análisis que estamos haciendo a cada rato. Intentar entender cómo funciona la compresión, bueno, cómo funciona la presión sobre un cuerpo, e intentar evaluarlo a partir de sus... ¿Cómo les puedo decir esto? A partir de la acción de las presiones o de cómo nosotros hemos definido la presión. Dime eso. Profesor,
acerca de la masa 2 he estado analizando hasta ahorita. Ya. ah, y lo que he llegado a entender es, ¿cómo se llama? En esa vasija, es la masa 2 es como un tapón, entonces, no está flotando. No. La masa 2 está flotando por el corcho. Ajá, o sea, es como un tapón para la vasija. Exacto. No, Ah, ya no, decía. no un entonces, tapón. Porque un tapón por la fricción se mantiene taponeado, pues no se mueve ni arriba ni abajo por la acción de la fricción. Sin embargo, ahí no es por la acción de la fricción, sino que es como que una tapita libre, podría decirle. ya, por eso, es una tapita, claro. Ajá. Pero sí, porque si flotaría, sí o sí existiría una fuerza de empuje, porque está flotando. Ya. O sea, pero en ese caso, como usted dice que es una tapita, entonces no flotaría. Por eso es que no considero fuerza de empuje. Es lo que yo opino Ya. de eso. Porque... No, o sea, ¿cómo explicarte esto? Lo que pasa es que en realidad, de nuevo, ¿no? El empuje, tú cuando estudias el empuje en realidad es una variación de las fuerzas generadas por presiones. Sí, por ejemplo, mira, aquí Sí, cuando hemos estudiado, lo hemos estudiado en función de las presiones. De cómo la presión atmosférica por el área 1 menos tarara, más la presión generada por esto. Y por eso así yo podía llegar a cuánto valía el empuje, ¿no? Podía determinar el empuje en función como la variación de esas presiones. ¿Sí? correcto, profesor, sí. Ya. Y mira, justo aquí tengo el mismo ejemplo. Y aquí en este ejemplo, si te das cuenta, F1 lo considero como la presión atmosférica y la presión generada por el líquido A. O sea, por el líquido sobre la superficie A. Y la presión 2 solamente está considerada como presión atmosférica por el área. Lo mismo hicimos aquí. En este problema lo que estamos considerando es, para la tapa de arriba, ¿sí? Para este pedacito de la tapa, debería haber en esta dirección una presión atmosférica. Sí, profesor, sí, o sea, efectivamente, yo entiendo, matemáticamente sí entiendo eso. La cosa es que experimentalmente, o sea, ¿Ya? imaginar una vasija y, o sea, cómo es que no empujaría el líquido si estaría flotando la masa 2. Pero si usted dice que es un tapón, entonces no flotaría, o sea, no estaría flotando, estaría quieto, como quien dice, ¿no? Claro, pero no está quieto por acción del mismo, por si acaso, porque, o sea, en los experimentos tú dices, esto es una tapa, ¿no? Y la tapa pues sella esta parte que está aquí, ¿no? Ya, pero esa tapa sella porque hay fricción entre estas dos áreas. Por eso es que sella la tapa. Sin embargo, aquí el problema, por eso el problema te lo dice desde el inicio. El aluminio puede deslizarse sin roce por un edificio hermético en el fondo del recipiente. Es decir, que si no estuviera esta masa que está aquí arriba, eso caería. Ya. ¿Quién es quien evita que se caiga eso? El corcho cilíndrico, es decir, la masa 1. Esta masa que está aquí arriba es la que evita que el otro caiga. ¿Ahora sí? Ya, sí, profesor, mejor, porque, o sea, quería entenderlo así experimentalmente también, y no solo matemáticamente, sí, ya entendí que se cumple así se cumple y ya se resuelve, sí, eso lo sé, profesor. Ya, claro, pero por eso te digo, entonces, bueno, es que no es matemáticamente tampoco, o sea, matemáticamente sí, porque estamos aplicando matemáticas, pero el concepto es porque nosotros analizamos el empuje como eso, ¿no? Como una variación de presiones. O sea, está bien, como lo has comprendido, pero sí, quiero que no pienses que es que, él no se mueve porque aquí, como es una tapa, no. O sea, eso pasaría si es que te dijeran que la tapa es, por ejemplo, tiene rozamiento. Ahí sí puedes decir que es la tapa, que como tiene rozamiento, el rozamiento... Mira, porque si tú... Gracias, Edison, ahora ya me has hecho pensar en un problema más. Porque podrías poner aquí fuerza de rozamiento. Claro, esto de arriba, sí, también. Que es el rozamiento de la tapa con el vidrio, ¿no? Es decir, que yo les podría poner, por ejemplo, si esta superficie tiene un valor mu, y les podría decir, ¿no? Si se tiene una altura h, si es una longitud de cuerda l, y ya les doy todos valores, y les digo, determinen cuánto debería ser l, que es lo mismo.
un rozamiento para que no se mueva el bloque. Claro. El- ¿Cuánto, Sí, está bien. ¿Cuánto debería ser el valor de rozamiento para que la masa M2 no se mueva, por ejemplo, ¿no? Claro, ajá. Eso Sí. sería un buen problema. Complicado, pero sería un buen problema, porque es lo mismo que hemos hecho ahorita, solamente que agregándole un punto más. Posdata, muchos problemas son problemas que ustedes ya han visto, solamente que les agrego cositas extras, ¿ya? No se quemen. Todo está basado en las tres mismas cosas que hemos estudiado. Newton, todo está basado en Newton, todo está basado en presiones y todo está basado en ecuaciones diferenciales. Todo siempre se basa en esos tres puntos. Ok, vamos con un problema más. Se me va la hora, pero ya. A ver, vamos a ver. Está bien, profe, resuelve ejercicios, se entienda mejor, creo. Sí, es que cuando resuelves un ejercicio, puedes ver todo lo que se ha explicado durante la demostración de la teoría. Entonces sí, siempre es necesario hacer ejercicios, pues, ¿no? Ya. ¿Les parece si les doy unos 10 minutos para que intenten resolver ese problema? Creo que ya es el 12 ya. Sí. Tu grafiquita, profe. No tiene gráfico. ¿No tiene, profe? No. Literal, ese problema no tiene gráfico. Los otros sí tenían grafiquito, por eso, ya, genial, pero ese no tiene gráfico. Pero también se puede resolver tranquilo. O sea, hagan el gráfico, hagan dos cuadrados. Sí es ese, ¿no? No, este no es. Ya. Espérense, por aquí lo tengo el problema para que... ¿Cuál problema es este? El de acá después, ¿no? Un cubo de arista L. ¿Dónde está el problema? Lo tenía por aquí. Ya, aquí está. Ya, es fácil. Dibujen algo parecido al que está aquí, solamente que con un cubo nada más. Porque lo que te están diciendo es que tú tienes un cubo que está dentro del agua. Nada más. Y te dicen, ¿no? Que tiene tal densidad y que se deja libre en el fondo de un recipiente y cuya profundidad es desconocida. La cara superior del cubo tarda 0.64 segundos en llegar a la superficie del agua. Desprecie las fuerzas de... Ya. Esto es sencillo, ¿ah? Dibujen el cubo. Obtengan cuánto vale el empuje menos la fuerza de gravedad. Esto es una fuerza y esto es masa por aceleración. Facilitan la grafiquita, mi profe. A ver, vamos. Es que de verdad que no es una gráfica tan compleja, ¿ya? Porque lo que te están diciendo es esto. Espérense. Bonito, pues, profe, al menos. ¿Ya? Que ustedes tienen un recipiente con tapa, obvio. Este recipiente, ¿sí? ¿Lo ven al recipiente? Ya. Sí, profesor, sí, sí. Este recipiente, dicen que esta cara que está aquí arriba me está diciendo lo siguiente, que yo lo he empujado y lo he dejado aquí abajo. Cuando yo lo suelto, él va a empezar a subir, ¿sí? A mí lo que me dicen es que el tiempo desde que está aquí abajo, disculpen, el tiempo desde que está aquí abajo hasta que sube son de 0.64 segundos. Entonces, ¿qué tienes que analizar tú? Tú tienes que analizar que este cuerpo va a tener dos cosas. Primero, ¿qué va a tener? Empujándolo hacia abajo. ¿Todo cuerpo qué tiene? ¿Qué tiene todo cuerpo del centro hacia abajo? Peso, profesor. Fuerza de gravedad. Está en el agua, así que va a tener hacia arriba. Empuje, profe. Muy bien, profe, eso va a tener empuje que lo va a estar llevando hacia arriba. Muy bien. Y me dice que al soltarlo... Me dice que al soltarlo... Ok, si el empuje es mayor a la fuerza de gravedad, ¿el cuerpo se va a quedar quieto o va a flotar? Va a flotar, profesor, si el empuje es mayor a la fuerza. Claro, si el empuje es mayor a la fuerza va a flotar. Entonces va a generar una aceleración. Sí. Recuerden, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Ahí tienen las fuerzas. Saben cómo se define el empuje, que es
densidad, gravedad, volumen sumergido. Y la fuerza de gravedad, que es densidad, que es masa por gravedad. Pero lo pueden escribir en densidad, volumen del cubo, etcétera, 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 ¿no? Sí, no. Yo creo que sí, profe. Esto lo puedes definir como densidad del cuerpo por volumen por gravedad. Les doy unos 10 minutos para que lo puedan resolver. Está bastante fácil. No es wow, profe, qué fácil que está esa vaina, ¿ya? Pero está fácil, ¿sí? Vamos, 10 minutos. Debería salirle 0.64 segundos. El tiempo que demora el... ¿Cómo se llama? 0.66 metros, lo siento. Debe salir de 0.66 metros el tamaño total del sistema. Está fácil, ¿no? El punto A y el punto B están el punto A está fácil. El punto B, cuando el cubo justo pasa por su suposición de equilibrio, ¿qué porcentaje de su arista sobresale del agua? ¡Ajaja! Ya, eso es equilibrar empujes, pero hacer un gráfico parecido. Está fácil, está bien fácil. Y el último sí lo podría dejar para mí ya, porque ese último sí está malo, ese último sí está feo. Es el único allá, es el único que está feo. Todos los demás se pueden resolver ya, pero el único que está feo es el último. Pero se puede ya. Chequen porque les voy a dejar un problema parecido les voy a dejar para el examen, ¿ah? Ese sí, de este sí, porque este sí es importante. O sea, para que más o menos puedan hallar frecuencias, periodicidades, una combinación de los temas que hemos hecho. Sí, así que yo les recomiendo que lo intenten. Profesor, el volumen del cubo sale altazo, ¿no? ¿Cómo te va a salir al centímetros? Sí, tengo que convertir a metros. Ya están ahí trabajando en centímetros. Miren, de nuevo, no lo hagan primero con números. Hagan el álgebra primero. Les va a ayudar un montón. Ya luego se encargan del resto. Hagan el álgebra primero.
4 minutos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Seguimos? ¿Listos? ¿Salió? ¿Salió o lo explico? Edison. Todavía, profe, estoy hallando ¿cómo se llama? Las fuerzas y estoy igualando la aceleración, no todavía. ¿Qué te salió hasta ahorita? He dado el volumen, he reemplazado la densidad, estoy hallando la aceleración. Ese procedimiento, sino que me salió en decimales, profe, estoy tardando en eso. Ya. Más o menos lo que tienen que hacer para este tipo de problemas son siempre. Recuerden esta parte, ¿sí? Siempre recuerden esto. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Es la base. La altura es 0.50. Sí, muy bien, Amelia. La altura es 0.50. Muy bien. Bueno, la altura que sube el bloque. ¿Por qué? Profe, suma de fuerzas. ¿Pero acaso hay dos fuerzas? La fuerza de gravedad, o sea, el empuje menos la fuerza de gravedad
es igual, profe, a la masa por la aceleración del sistema. La masa es volumen por densidad del cuerpo por aceleración. ¿Sí? Profe, el empuje, densidad del líquido, gravedad, volumen sumergido. Como es todo y es un cubo de arista L al cubo. Fuerza de gravedad, profe, densidad del cuerpo, volumen sumergido, L al cubo por gravedad, es igual a masa, L al cubo, densidad del cuerpo por la aceleración. ¿Quién se elimina para todos los casos? L al cubo. Ordenas un poquito y te sale que la aceleración debe ser igual a... ¿Sí, no? ¿Sí? Densidad del líquido menos la densidad del cuerpo sobre la densidad del cuerpo, todo por la gravedad. Siempre una relación entre las densidades del cuerpo y la densidad del líquido. Y aquí es súper útil porque miren, no sé si se dan cuenta, pero hay una resta y ahí puedes determinar si tu aceleración es positiva o negativa en función de si la densidad del líquido o la densidad del cuerpo es mayor. ¿Sí? Ahora, profe, la densidad es 0.8 del cuerpo y la densidad del líquido, que es la densidad del agua, es 1. Siempre cuando trabajamos en gramos sobre centímetros cúbicos. La aceleración es 1 menos 0,8 entre 0,8 multiplicado por la gravedad, que si quieren le ponen 9,8, si quieren le ponen 10, ¿sí? Yo, a ver, no sé si es que me conviene más calcularlo como 9.8. Sí. Si haces con decimales, 9,8 te conviene, bro. Sí, para trabajarlo mejor lo podemos trabajar con 9,8. Y eso les va a salir 2.5, 2.45. O, a ver, ¿cuánto queda con...? Ok. Con 10 si no, para que sea más sencillo. Y que esto te quede 2.5. ¿Sí? Ya tengo, profe, la aceleración. Si tengo la aceleración, sabemos, recuérdenlo siempre, distancia igual velocidad inicial tiempo más un medio, aceleración tiempo al cuadrado. La distancia, que en este caso sería la altura h, que es toda la altura que él va a recorrer. Sí, va a ser esa altura que él recorre. Velocidad inicial por tiempo. No hay velocidad inicial porque nace desde cero. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es 0.64 al cuadrado. Aquí 0.64 por 2.5 entre 2 es 0.51 si quieren. Redondelo a 0.50 si quieren. 51,2 metros. Ya tengo la altura. Profe, pero hasta el fondo deberíamos agregarle la longitud. Bueno, ya con L minúscula está. La longitud del cubo. Que la longitud del cubo es de 16 centímetros. Es decir, 0.16. 0.16. La altura total sería 0.512 más 0.16, que sería 0.672. No necesitan, por enésima vez lo digo, no hagan todo numérico, pueden hacerlo primero algebraico. El álgebra les va a ayudar a reducir un montón de errores, porque ya tienes una ecuación que es fácilmente reemplazable. ¿Todo claro? Clarísimo, bro. Ya. Nunca
estos problemas que están aquí, nunca los resuelvan primero como números. Resuélvanlos siempre como álgebra. ¿Sí? Es más rápido. ¿Todo claro ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, a ver. Ahora, siguiente problema. El siguiente problema es un poquito más... O sea, la segunda parte del problema. Porque la parte A, miren, la parte A me decían... ¿Cuál es la profundidad del agua del recipiente? 0.672. Cuando el cubo es en justo pasa por su posición de equilibrio, ¿qué porcentaje de su arista sobresale del agua? Ya, te están diciendo esto, ¿ya? Para no dibujar de nuevo todo esto, esto es como que... Ya está, creo que lo puedo dibujar así. Ya. O sea, esto está por ahí, por el fondo, que no me interesa, ¿ya? No me interesa el fondo. Pero lo que me interesa es este cubo que está flotando. Copiar. Ok. Ese cubo que está flotando. Ok, cubo que flota. ¿Qué debe tener del centro hacia abajo? ¿Qué tiene? Tiene fuerza y gravedad. ¿Qué tiene hacia arriba? Empuje, ya. Aquí es donde viene el truco. Profe, todo esto, normalmente toda esta distancia es la distancia L. Pero solamente hay una pequeña sección que está afuera, que es X. La parte del volumen sumergido que yo voy a analizar, que es esta parte que está aquí, es esta distancia que yo lo voy a llamar 16 menos X. L menos X. Ya, se darán cuenta y se están dando cuenta que yo no utilizo números. O sea, todo el análisis yo lo hago desde el álgebra. Ya después le pongo el número. Pero es mucho más fácil hacerlo desde el álgebra. Créanme, muchísimo más fácil. Porque no te confundes con unidades ni nada. Vas al álgebra y luego cuando ya estés listo lo haces. Profe, para que esto esté en equilibrio, si está en equilibrio, suma de fuerzas, ¿cuánto vale? E menos. Suma de Igual a fuerzas, ¿cuánto vale? Igual a 0. Siempre, no necesariamente se lo aprendan de esto. Esto debe ser igual a 0. Como la suma de fuerzas es igual a 0, tengo que ver qué fuerzas hay en mi sistema. Tengo fuerza de gravedad, que es masa por gravedad, o si quieren, ya saben, densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. Y luego está el empuje, profe, y el empuje es densidad del líquido por volumen sumergido por la gravedad. Profe, pero el volumen sumergido es todo el cubo o una parte del cubo. De nuevo, la parte que está dentro del líquido, ¿es todo el cubo o solo una partecita? Miren, para mí, lo que me interesa es cómo analizo yo el problema. El volumen del cuerpo, para mí siempre va a ser longitud al cubo porque es un cubo. Pero yo desde aquí veo que la parte sumergida no va a ser un cubo porque no está a la altura L, es solamente esa sección L menos X. Entonces el volumen sumergido vendría a ser igual a L al cuadrado, área de la base, por la altura. Por L menos X. Ya tienes el volumen y el volumen sumergido, tienes las densidades, y como la suma de fuerzas es igual a 0, usamos esto y esta ecuación que está aquí. Literalmente hablando, usamos estas dos ecuaciones y me queda
La fuerza de gravedad, profe, debe ser igual al empuje para mantener el equilibrio. La fuerza de gravedad, densidad del cubo por volumen sumergido, por volumen total, L al cubo por la gravedad. Esto es igual al empuje. Y para mí el empuje vendría a ser densidad del líquido por L al cuadrado por la gravedad por X menos L. Aquí trabajan su álgebra, cubo. Del otro lado sería densidad del cubo, L al cubo, gravedad, menos densidad del cubo, L al cuadrado X por la gravedad. Positivo L, negativo L. Aunque debería ser al revés, porque aquí es L menos X. Listo. Hasta aquí, ¿logran verlo? ¿Alguien se perdió por ahí? ¿Alguien se perdió? Lo siento, aquí es líquido. Yo puedo decir, profe, cuadrado, 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 gravedad, gravedad, gravedad. Y lo puedo ordenar bonito y me sale algo como esto. Creo que lo puedo... Esto lo paso a restar. Y esto lo paso a dividir. X es igual... Sí, X es igual a densidad del cuerpo menos densidad del líquido. No, al revés. Densidad del líquido menos densidad del cuerpo multiplicado por la longitud entre la densidad del líquido. ¿Lo ven? Y ya con esta fórmula, o sea, ya con el álgebra hecha, solamente es cuestión de reemplazar. El líquido, profe, era 1, el cuerpo era 0,8 y la longitud es 0,16. Esto calculado a 3.2 centímetros. O sea, de los 16 centímetros, solamente 3.2 es lo que está afuera. Pero a ti te piden, profe, pero a mí me piden porcentaje. Ya, el porcentaje es X sobre L por 100%, ¿no? Que para mí sería 0, para mí sería 20%. Calcúlenlo si quieren, ¿ya? O lo pueden ver desde acá también. Se nota a simple vista que te va a quedar 0.20%. Es más, ni siquiera creo que lo pueden ver así, ¿ya? O sea, si es que quieren hacerlo en porcentajes, esto es más sencillo así. X sobre L es igual densidad del líquido sobre menos densidad del cuerpo sobre la densidad del líquido para todos los cuerpos que flotan, que es igual a 0.2 o 20%. También lo pueden ver así, es otra forma. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Se entendió? Chicos. Más o menos, profesor. Está grabando, ¿verdad, profe? Sí. Sí. Ya. Una recomendación que siempre voy a tener para ustedes, chicos. No hagan los problemas desde la aritmética. O sea, no obtengan valores y luego reemplacen. No. De preferencia hagan el álgebra. Siempre el álgebra, porque el álgebra es un poquito más exacta y menos engorrosa. Hagan el álgebra y esa es la primera parte, o lo primero que van a tener que resolver siempre. El álgebra del sistema, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Nadie vuela ahí? Sí, no, sí. Muchachos. Hola. Yo ya. Hola, ¿están ahí? Ya, a ver, de nuevo. Hagan todo desde el álgebra y desde ahí lo van a ver.
Si ustedes comienzan desde la aritmética, no lo van a encontrar. Háganlo desde el álgebra, aunque es un poco más largo, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cuál es el periodo de oscilación vertical que efectúa el bloque si se ignora el amortiguamiento debido a la fricción del agua? Ok, ustedes dirán, profe, no, ya, pues ya. Pensábamos que ya había pasado esto de oscilaciones, pues, profe, ya, pero todos los problemas pueden hacerse oscilantes. Ya, profe, ¿qué le está diciendo este problema? Este problema me está diciendo lo siguiente. Un poquito más abajo. Yo tengo aquí mi nivel de agua. Y yo tengo aquí mi cajita, ¿sí? Esta cajita debería estar en su posición de equilibrio, que lo acabamos de analizar, ¿no? Que es del 20%, cuando X equivale al 20% de L, o cuando son 3.2 centímetros, más o menos así. Ya, pero si yo agarro y esto lo muevo un poquito para abajo, al moverlo un poquito para abajo, él va a volver a subir, y luego va a volver a bajar, y luego va a volver a subir, y luego va a volver a bajar. Va a empezar a ver una fuerza que lo va a equilibrar. ¿Y qué es esa fuerza, profe? Esa fuerza es el empuje. Debe haber un empuje que se encargue de restituir la fuerza del sistema. Profe, el empuje debe ser igual. El empuje debe ser igual a densidad del cuerpo, no, a densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido, ¿no? ¿Sí, claro? ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Sí, no. Ya. Sin embargo, si yo muevo esto un poquito más acá abajo, o sea, vamos a copiar, pegar. Él inicialmente, disculpen. Él inicialmente estaba aquí arriba, por ejemplo. Y ahora lo muevo un poquito para abajo. Y al moverlo un poquito para abajo, ese empuje va a cambiar. Aquí yo tengo un empuje 2. Aquí yo tengo un empuje 1. Las únicas diferencias, profe, es el volumen sumergido. Es cuánto está cambiando ese volumen que se sumerge. Bueno, se van a dar cuenta que el volumen que se sumerge se cambia en función de esta distancia X. Esa distancia X es la diferencia de volumen de distancias sumergidas. Puedo decir, por ejemplo, que él está sumergido una distancia Y y él va a estar sumergido, disculpen, él va a estar sumergido una distancia Y más X, ese pedacito que ha bajado. Entonces, el empuje en 1, profe, es densidad por gravedad por volumen sumergido, L cuadrado por Y. Y en el empuje 2, profe, densidad por gravedad por L cuadrado por Y más X. Cuando yo lo empujo un poquito hacia abajo, hay un cambio entre el empuje inicial y el empuje final. Esa variación de empuje es la fuerza con la que va a ir subiendo y bajando constantemente mi masita. A eso se le llama fuerza de restitución. Usualmente lo vemos en materiales, pero es la variación de los empujes en mi caso, o la variación de una fuerza que genera un cambio en el sistema. Para mí sería densidad, gravedad, longitud al cuadrado por X. Este de aquí es mi sistema de restitución. Pero la fuerza es igual a ¿qué, jóvenes? Masa por aceleración, ¿no? ¿Sí, no, no, sí? ¿Todo claro ahí? Ya, profe, pero la aceleración, usted no ha dicho que es la segunda derivada de la posición. Ah, sí, esto es la segunda derivada de la posición. Y si usted acomoda todo esto, le debe quedar algo como esto. Segunda derivada más densidad, gravedad, longitud al cuadrado sobre la masa multiplicado por el X. Profe, esto para mí puede ser es una constante porque son valores ya conocidos y me queda
x cuadrado más constante de x. Esta de aquí es una ecuación diferencial que ya hemos estudiado antes. Esta que está aquí es la ecuación diferencial ordinaria del movimiento armónico simple. ¿Y cuál es la respuesta para cualquier EDO que es movimiento armónico simple? Que x es igual a coseno de raíz de c por el tiempo. Ahí ya tienen esto. Ah, profe, pero c no es igual a... ¿cómo se llama? Pero c no es igual a omega cuadrado, ¿sí? Y para mí c, profe, era densidad, gravedad, longitud al cuadrado sobre masa, que es densidad del cuerpo, por gravedad. Gravedad con gravedad se va. Y me queda que la velocidad angular para mí es la raíz cuadrada de la densidad del líquido entre la densidad de un cuerpo por el tamaño de dicho cuerpo, por la longitud. Creo que sí, no me estoy equivocando en nada, creo. Densidad, gravedad al cuadrado, sí. Sobre m, pero m es... ¿Qué estoy haciendo? La masa es no por gravedad, ni nadie me dice nada. Por volumen sumergido, que es L al cubo. Ahora sí ya tiene sentido. Densidad del líquido por gravedad entre la densidad del cuerpo por la longitud. Ya tienen la velocidad angular. Pero profe, la velocidad angular también se podía escribir como 2 veces pi entre el periodo o 2 veces pi por mi frecuencia. Si a mí me pidieran el periodo del cuerpo, profe, pasa y ordena, ¿no? El periodo es igual a 2 veces pi la raíz de la densidad del cuerpo por la longitud entre la densidad del líquido por la gravedad. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguien voló? ¿Todo bien? ¿Nada bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien voló más del usual? Me encanta cómo no hay respuestas. Ok, vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a dar descanso hasta las 4 para ya terminar con el tema. Pero no vayan a morir, ¿sí? Vayan, descansen. El problema no ha estado tan difícil, ¿eh? O sea, sí se nota feo, más cuando lo ves así en chiquito y ves todos los jeroglíficos que uno puede llegar a escribir cuando hace fluidos. Pero en realidad no es que tengas 1000 fórmulas, es aprenderte las fórmulas básicas y saber cómo lo van a obtener, ¿sí? Muy bien, nos vemos a las 4, chicos. Descansen un rato, ¿sí?